Éfeso. La iglesia de Éfeso, para darle un poco más de información, para que entendamos bien, la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Él fue el que llegó y la fundó, la estableció, aunque sabemos que Priscila y Aquila también, y había otro, se me fue el nombre ahorita, gracias hermano, Apolos, habían estado enseñando, porque ya habían, cuando Pablo llegó a Éfeso ya habían cristianos, pero todavía no había una iglesia establecida, y cuando Pablo llegó la fue a establecer. Entonces se cree que fue Pablo el fundador de la iglesia, pero en esa iglesia pasaron cosas muy bonitas, y por eso es que cuando están sucediendo cosas bonitas dentro de las congregaciones, el enemigo no está contento. Es como cuando todo comienza a salir bien en el matrimonio, el diablo no está contento. Cuando las familias comenzamos a caminar bien, el enemigo quiere destruir lo que está bien, quiere poner en desorden lo que está en orden. Y por eso es que la palabra justicia es la palabra orden. Justicia es orden, y Dios quiere ordenar nuestras congregaciones y nuestras familias, nuestro hogar y nuestra vida, que hay un orden. Cuando hay un orden, el enemigo está descontento y comienza entonces a intervenir para destruir la obra. Y Éfeso comenzó a crecer, pero también fue visitada por el gran apóstol Pablo, y dice la escritura que cuando él llegó a Éfeso habían 12 hombres que él comenzó a platicar con ellos y les dijo: ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dicen no, y pues vino Pablo, les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, y comenzó una bendición, ¿verdad? Un Pentecostés pequeño en la ciudad de Éfeso, al punto pues que las personas, los que han estudiado, saben que en la ciudad de Éfeso Pablo se quedó predicando por 2 o 3 años en esa ciudad, y los milagros eran tan grandes, hermano. Voy a usar eso y esto. Los milagros eran tan grandes que las personas se quitaban sus delantales que llevaban, sus prendas, pañuelos, y entonces lo que hacían era que como que Pablo lo oraba por los pañuelos, y ellos se los llevaban y se los iban a poner a los enfermos, y los enfermos se sanaban. Era algo extraordinario, maravilloso del poder de Dios. Entonces se estaba manifestando en la ciudad de Éfeso la gloria del Señor. Imagínense, y la gente llevaba y toca el pañuelo, Pablo ora por este pañuelo, se quitaban, Pablo ora por el pañuelo, tengo un enfermo, y me imagino que Pablo oraba, y la gente pues iba con fe, ¿verdad? Creyendo que Dios iba a hacer el milagro y iban a sanar a sus enfermos. O sea que Dios se manifestaba de esa manera. Había un avivamiento muy poderoso en Éfeso. Les estoy dando un poquito de información para que miremos, para poder entrar en el tema. Ahí también había manifestaciones de demonios muy fuertes, en el punto de que en la misma escritura de que cuando elevaban los pañuelos a Pablo para que orara, también habían personajes que se hacían ser cristianos y querían sacar espíritus, donde ahí era donde estuvieron aquellos 7 hijos de alguien que se llamaba Seba, ¿verdad? Que llegaron a reprender al demonio, y el demonio le dijo: yo a ustedes no los conozco, y se metió en ellos y los destruyó. Y la gente de Éfeso vio todas esas cosas que estaban pasando, se comenzaron a dar cuenta que habían poderes de las tinieblas que podían gobernar sobre personas. Pero algo más glorioso era que también ahí en Éfeso había mucha magia. Era un lugar muy atractivo, y entonces como la gente llegaban los extranjeros, pues usted sabe, hermano, que siempre hay gente que se aprovecha para sacar dinero, y parece que había mucha gente que hacía magia, ¿verdad? Y engañaba a la gente. Pero cuando el apóstol Pablo llegó con el poder de Dios y comenzaron a ver estos milagros, esa gente que hacía magia, hacía pues brujería, saber qué cuánta cosa, hermano, se comenzaron a convertir a Cristo y dejaron sus profesiones, al punto que dice la Biblia que todos los libros que ellos habían estudiado los llevaron a un lugar y los quemaron todos, imagínense. Y no era una cantidad fuerte. O sea que el poder de Dios se estaba manifestando en Éfeso. Amén. Para que tengamos una idea de qué era lo que estaba sucediendo en Éfeso.
Entonces, cuando en una congregación el poder de Dios se comienza a manifestar, hermano, tenemos que saber que va a haber oposición del enemigo, que va a haber batalla. No todo en el evangelio es color de rosa. Amén. Cuando tu hogar vaya bien, hermano, dile: Señor, ayúdame porque todo está bien. El enemigo no está contento. Entonces tenemos que estar orando por eso. Pero para los gentiles, porque habían gentiles ahí en Éfeso, habían paganos de esa época. Esta ciudad, ¿sabe? Le llamaban la guardiana del templo. La guardiana del templo, porque había un templo dedicado a lo que era la diosa Artemis o Diana también en latín, que era Diana de los Efesios. Y ahí hay una escritura donde también está llegando Pablo y comenzaron a ver los milagros. Y curiosamente habían personas que hacían templecitos. Ese era su negocio. Hacían templecitos, ¿verdad? Y los hacían, y entonces los que llegaban, el turismo, compraban los templecitos. Y la gente de ahí, porque era como nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Qué hacen ahora? Que hacen crucitas, que hacen, ¿de qué más hay? Que hacen el santito, que hacen de todo, ¿verdad? Cuando es comercio, pues es el comercio. Usted ve a sus países y uno llega a los pueblos y ahí están todo lo que es del pueblo, los templecitos, etcétera. Pero todo eso era idolatría. Entonces Pablo viene, muestra el poder de Dios y la gente se convierte. Y Pablo les comienza a decir: ustedes no necesitan a la diosa Diana, ustedes no necesitan a ídolos ni esos templecillos hechos por manos de hombres. Ustedes lo que necesitan es a Jesucristo. La gente cambia, comienza a entender y deja de comprar los templecitos. Y entonces el negocio, mire, el negocio se les vino para abajo. Y entonces estos que eran los que hacían todos estos artesanos se quejaron y se juntaron, hicieron una revolución y por poco matan a Pablo y a otros cristianos, porque su negocio se estaba viniendo para abajo. Ya no era porque era, por decir algo, nuestro Dios, no, que era porque el negocio. Entonces, ¿se imagina usted cuánta gente hace negocios con cosas que la gente piensa que son dioses? Estamos casi en los mismos tiempos. Le estoy dando un poquito de historia de cómo era la ciudad de Éfeso. Entonces, lo tremendo es que Pablo estuvo como 3 años hablándoles del evangelio. Se convirtieron, la iglesia estaba bastante bonita. Pero lo curioso es que Pablo profetiza algo antes de morir, antes de dejarlos, que les iba a pasar. Y quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 20 y verso 17. Porque recuérdese que cuando Juan, que el apóstol, que fue el último, se cree, de los apóstoles que murió, estamos, Hechos 20, 17. Y dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Ese es el apóstol Pablo. Hizo una reunión, llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones.
Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Ahora aquí viene lo que les va a decir. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida, mire cómo lo sabía Él, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Wow. Cuando uno se debe encariñar con alguien que le diga estas palabras, lo matan a uno. Tanto había trabajado el apóstol Pablo con los de Éfeso, que me imagino, hermano, que por el Espíritu Santo él recibió esta palabra de reúne al pueblo, reúne a los ancianos y háblales lo que va a suceder. Y antes de que pasaran las cosas, él les dijo: tengan cuidado de la iglesia, pastoreen la iglesia. Miren, se van a levantar falsos, que no van a tener misericordia, no van a perdonar a la gente. Y entre de ustedes mismos se van a levantar otros, enseñando cosas que no son de la palabra. Tengan cuidado. Otra cosa, este es el último día que ustedes me van a ver, les dijo él. ¿Se imagina? Y se hincó, oró con ellos, y todos lo besaron y lloraron. Qué ejemplo para nosotros de este hombre de Dios, que podía hablar con tanta seguridad y confianza de lo que él había hecho en Éfeso, pero que ahora él sabía que él se iba a ir, iba a dejar instituido a alguien o a algunos para que cuidaran, y muchas de las cosas que él dijo sucedieron. Entonces nos vamos a la iglesia de Éfeso ya en Apocalipsis capítulo 2 y verso 1. Entonces ya Juan, el último de los apóstoles que
que ya bien ancianito en la isla de Patmos, Dios le comenzó a revelar acerca de la iglesia. Recuérdese que le di un recorrido donde vimos la iglesia de Éfeso floreciente, llena del poder de Dios, milagros, espíritus, hermano, demonios saliendo de las personas, gente que estuvo en espiritismo, en magia, esotería y todo eso, fueron liberadas. Pablo hacía los milagros. Una iglesia que estaba, la mamá de Tarzán, decimos nosotros, estaba buena. Pero había un templo ahí donde se lo dedicaron a la diosa Diana. Pero la iglesia estaba hermosa. Es más, Pablo mandaba mucho a sus pastores a predicar a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1. Esto viene ya años después, ¿verdad? Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Miremos ahora cómo encontró o cómo vio Juan, le revelan a Juan cómo está la iglesia en Éfeso ahora, años después. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Toda iglesia, todo lo que es iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos de tener estas mismas características de la iglesia de Éfeso. Del capítulo 2 al capítulo, del verso 2 al verso 3. Porque la iglesia de Éfeso tenía muy buenas cosas, las que leímos. Hacía buenas obras, era perseverante, no soportaba a los malos, la maldad, descubría y sabía quiénes eran apóstoles y quiénes no eran apóstoles. Había sufrido mucho, pero no había desmayado. ¿Verdad que hasta ahí todo está bien? Todo está bien hasta ahí. Y eso lo deberíamos de tener todas las iglesias, incluso nosotros también. Pero luego, el verso 4 cambia. Porque el verso 4 le dice: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. La iglesia que está desocupada, porque la iglesia de Éfeso comenzó a ocuparse, pero en las obras, comenzó a ocuparse en atender por acá, en atender por allá, pero se olvidó de lo más importante. Dios no le dijo que las obras eran malas. El peligro con nosotros, porque lo tenemos que pasar a nuestro tiempo, es lo mismo. Que nosotros como iglesia o como individuos podemos estar haciendo tantas obras, pero las obras y de hacer tantas obras nos roba tanto tiempo que el tiempo que le tenemos que dar a Dios ya no se lo damos. Mire, no es que no esté enamorado de mi esposa, pero cuando ella y yo éramos novios, hermanos, solo juntos queríamos vivir. Y juntitos y ahí, ¿verdad? Y eso nos llenaba de amor, ¿verdad? Porque éramos como la miel, ¿verdad? Y ¿no le pasó a usted o solo yo estoy loco aquí? Porque todos se me quedaron viendo así: ¿de qué está hablando, pastor? Y era aquello tan precioso, ¿verdad? Que, repito, no que ahora no la amemos, pero ahora ya no es esa clase. Ahora es diferente. Como que estar cerca de alguien, vivir con alguien, te enamoras más de esa persona. Pasas más tiempo con esa persona. Le conoces más a esa persona. Lo que había pasado ahora con los de Éfeso era que se habían acercado a hacer las obras. Se habían acercado a discernir a ver quiénes eran apóstoles. Y habían hecho buen trabajo.
pero se habían olvidado de lo más importante, de su amor a Dios. Como que habían puesto a Dios en un plano secundario. Se puede decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia ocupada. ¿Sabe usted cuántos cristianos estamos ocupados? Ya no pasamos tiempo con el Señor. Y uno dice, pero estoy en las cosas del Señor, estoy leyendo, estoy por acá haciendo. Pero es que necesitamos un tiempo de amores con nuestro Señor. Si no pasamos con nuestro cónyuge el tiempo que necesitamos estar con él, nos vamos a enfriar. El amor se va. El amor comienza a enfriarse. Y por eso es lo importante de estar cerca, de estar unidos. ¿Y qué pasó? La iglesia de Éfeso comenzó a separarse y alejarse de Dios. Se ocupó en otras cosas, estaba muy ocupada. Estaba muy ocupada en las cosas, hermano, tal vez sociales, ¿verdad? Pero le faltaba otra vez su primer amor. Y el primer amor, hermano, eso nunca se debe de pasar en alto. Muchos estamos ocupados en las cosas materiales, en las cosas pasajeras y sin propósito. Mientras que nuestro propósito es hacer las cosas del Señor. Y por estar ocupados en las cosas materiales, en las cosas que son pasajeras, nos olvidamos del propósito por el cual fuimos llamados a servir a Dios. Si usted se da cuenta, hermanos, hemos bajado mucho en nuestro amor a Dios. Y al bajar en el amor al Señor, nos comenzamos a separar de Él. Y nos comenzamos a enfriar. Entonces, lo tremendo es de que el Señor estaba entre de ellos. Porque eso no quiere decir que el Señor no estaba ahí. ¿Cuántos saben que el Señor está aquí? El Señor está aquí. Como estaba en la iglesia de Éfeso, el Señor estaba entre ellos. Según Mateo, no lo lea, 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Esa es una promesa, es una verdad. Entonces el Señor va a estar ahí. El Señor estaba en la iglesia de Éfeso. Cuando dice que Él estaba en medio de los candeleros, ¿qué está diciendo? Que ahí está Él. Hermanos, Él está en nuestras congregaciones. Pero el Señor no está nada más así como algunos que se están durmiendo. No, por favor. Él está despierto. Él es el primero que viene acá. ¿Y sabía usted que Él juzga nuestros servicios? Él juzga nuestra manera de adorar. Él juzga a la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Entonces, por favor, Él está ahí. Él está en medio nuestro. Dice la Biblia, Él está a la puerta. Él está esperando entrar. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Y ese me preocupa a mí, hermano. Escuche cómo dice, si alguno. ¿Qué quiere decir ese si alguno? Si alguien, ¿verdad? Si alguien me oye, quiere decir que van a haber muchos que no van a oír. Pero Él dice, yo estoy a la puerta y estoy llamando. Si alguno oye. Hermanos, ¿no ha llegado a veces así gente a su casa y toca y está la esposa, los hijos y todo, ¿va? Y nadie quiere ir a abrir? Todos estamos, que vaya él, el otro piensa que vaya, el otro que vaya, y nadie va. Yo estoy pensando, mi esposa va a ir, mi esposa dice, él va a ir, mis hijos dicen que mi papá va a ir, yo digo, mis hijos van a ir, y nadie va, y la gente se ríe porque ha pasado, ¿eh? Todos queremos que alguien más abra la puerta, ¿verdad? El Señor dice, yo estoy en la puerta ya y va de tocar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero si no me abre la puerta,
Si no abre la puerta, condición, claro. Si tú quieres conmigo algo, abre la puerta. Y no está abriendo una puerta literal, abre la puerta de tu corazón. Porque cuando tienes la puerta de tu corazón cerrado, Dios no puede entrar. Él toca a nuestro corazón. Él está tocando a la iglesia. Hoy nos habló el Señor en 3 profecías. Ábreme. Es como lo de Proverbios, ¿verdad? Proverbios, no, espérame. Cantares. Libro de Cantares. Donde la tsunamita ella está ahí, ¿verdad? La tsunamita, si no me equivoco, ella está en sus pinturas, ¿verdad? Pintándose las uñas, arreglándose acá, echándose el Maybelline, el maquillaje y que no sé qué, y bañándose. Y ahí y llegó el novio y va de tocar en la puerta. Ella dijo: no, ahorita me estoy arreglando. Y él va de llamar. Y después dice ella: mi amado estaba llamando y yo no le abrí. Y ya cuando entonces dice: ya salí de todos estos, de que estaba tan ocupada, yo que le voy a abrir la puerta y mi amado ya no estaba. Solo había aceite, porque el amado llevaba aceite, bendición. Y la iglesia no le abrió. Qué triste es que si alguna vez nosotros fuimos una iglesia o somos una iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve y fluya como Éfeso, vengamos y le cerremos la puerta a nuestro Dios. Y mira lo que pasó. Esto pasó con Éfeso. Y dice: aquí yo estoy a la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor anda tocando tu corazón, anda tocando tu matrimonio, anda tocando tu vida. Todavía hay oportunidad para nosotros, para abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor. Pero mire, hermano, Dios no va a entrar donde no es bien recibido. En otras palabras, Dios no entrará en un corazón que no quiere ceder a la administración del Espíritu Santo en su vida. Dios no limpiará a una persona que no quiere vivir limpio. El anhelo de Dios es que yo sea limpio, que ustedes sean limpios, que la iglesia esté limpia. Y el Señor tiene sus métodos para limpiar. Pero nosotros a veces no queremos ser limpios. Hermano, yo he llegado a casas donde da cosa, hermano. Da cosa, hermano. Sorry, es cosa seria. Wow. Con todo el respeto que usted se merece. Pero hay casas que asustan cuando uno entra y dice: Padre Santo, ¿y aquí quién vive? Y pues uno, pues por educación, pues callado va, pero uno dice: Padre Santo, ¿y aquí cuándo van a pasar una vacuum? Hay carros, ahí te hablan. Hay carros, hermano, que ya no hay lugar para sentarse uno porque ya todo está. Wow. Y aunque usted se ría, eso viene siendo parte de su vida. Habla mucho de usted. Habla mucho. Hay cuartos, ¿verdad? No hay Padre Santo. Bueno, estoy haciéndolo así para que usted vea que Dios no va a entrar en un cuarto que no quiere estar limpio. O sea, Dios quiere limpiar, pero si no quiere, no va a limpiar. Mire lo que dice la Biblia. Me aterra porque estaba yo viendo esto, hermano. Dice que no, le va a pasar entonces a la persona lo que dice aquí, 2 de Pedro 2:22, no lo busque. Les ha sucedido a ellos según lo del proverbio verdadero. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Se imagina? El Señor está hablando a su iglesia: yo no quiero que tú seas como un perro que vuelve a su vómito, ni como un cerdo que lo limpio y se vuelve otra vez a ensuciar. Pero muchas veces la iglesia estamos así: Dios nos limpia, Dios nos habla, Dios nos bendice, y otra vez volvemos a ensuciarnos. Nos gusta estar en lo sucio. Yo digo: no, eso no es para ti. Hablando
de nuestra iglesia, de las iglesias, del cuerpo de Cristo, pero también hablando de nuestras propias vidas, porque a veces en nuestra propia vida como individuos hay mucha suciedad. Y hay un versículo que usted se lo voy a corregir el día de hoy, pero creo que no lo apunté aquí, o no, pero no sé. Oh, bien, aquí está. Apocalipsis 22:11. Fíjese que yo lo había leído mal y yo creo que muchos de ustedes hoy lo vamos a corregir. No se me duerman, por favor, abran la Biblia. Sé que estoy hablando despacio, pero es estudio, necesitamos estudiar, aprender. Aquel versículo que dice: el que está sucio y el que está limpio. ¿Dónde está ese versículo? Apocalipsis, ¿qué? Sí, pero no habla de eso. No dice así. Léalo. ¿Qué dice? Que el justo, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardando santo. Pero no dice el que está limpio, límpiese más, y el que está sucio, ensúciese más. Lo que pasa es que más o menos eso es lo que quiere decir el texto. Sí, le voy a leer otra versión. ¿Qué dice Daniel? Yo la leí también, leí todos esos textos, pero ahí está hablando de los entendidos. Está diciendo que Él los va a limpiar. Pero mire el texto como lo decimos: el que esté sucio, que se ensucie más; el que esté limpio, que se limpie más. No es así la cosa. Da a entender eso. Mire, leí otra versión en Apocalipsis 22:11. Dice: deja que el malo siga siendo malo, y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y el que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. ¿Ve? No está diciendo: ¿está sucia, hermana? Ensucia. No. Dalo entendido. Pero dice: si tú ves que alguien está caminando bien en el Señor, no seas tropiezo para él. ¿Aló? Eso es lo que está diciendo. Y si alguien dice, se quiere perder, ¿verdad? No quiere hacerlas, déjalo pues. ¿Qué puedes hacer? No te amargues. Porque a veces nosotros, ay, es que es hermano, ay, es que es hermano. Déjelo, hombre. Es que está más preocupado usted y la hermana bien tranquila, y usted no puede ni respirar, y la hermana tranquila. Mire lo que dice el verso. Voy a repetírselo en esa versión que me gustó mucho. Deja que el malo siga haciendo lo malo, y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y el que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. En otras palabras, no seas estorbo. O sea, no te metas. Dígale, no, mejor no le diga nada a su vecino. Dígale que no sea metiche. No. Porque estamos preocupados por el fulano, por el mengano, pero no estamos preocupados por nosotros. Ahora, no está diciendo, quiero corregir, que si usted mira que alguien está haciendo algo malo, no hablarle. Lo que yo entiendo aquí es que si de tanto que se le habla, y de tanto que se le habla, y de tanto que se le habla, que no haga el malo, que no haga, si es necio, dice, déjalo, que el malo entonces siga haciendo lo malo, porque a su tiempo tendrá su recompensa. Pero cuando tú mires a alguien que tú le hablas y le dices el bien y hace el bien, y tú le dices y hace el bien, no te pongas al frente, déjalo que siga caminando. Eso es lo que yo entiendo que dice. Entonces, la iglesia de Éfeso era una iglesia
porque comenzó a desviarse, a dejar su primer amor. Ahora, en Apocalipsis leímos en el versículo número 2, versículo número 1, que dice la escritura que Él tiene a sus pastores, ¿en dónde? ¿Alguien sabe? Ahí lo leímos. Si quiere, vaya a Apocalipsis 2:1. Él tiene a sus ministros, Él tiene a sus pastores, son las estrellas. Las estrellas, habla ahí, las estrellas son los ministros, son los pastores. Y los candeleros que habla ahí son las congregaciones. Entonces, ¿dónde tiene las estrellas? ¿Y cuál es la diestra? Es la mano derecha. Diestra es derecho, siniestra es izquierdo. Entonces, eso es lo que dice. Y lleva en su mano derecha a las estrellas. ¿Qué está diciendo eso? Eso es algo tremendo. Esto quiere decir que el Señor ha colocado a los pastores para que gobiernen y dirijan con Él a su pueblo. Yo nunca he predicado de esto, pero escuche lo que dice. El que lleva a las estrellas en su mano derecha. Las estrellas son los ministros de las congregaciones. Eso quiere decir que ningún pastor debe estar fuera de la mano de Dios. Todo el que no está en la mano de Dios no es de Dios. Se ha salido del gobierno, porque con la mano derecha se utilizaba para tomar el cetro de gobernar. Y el cetro se llevaba siempre en la mano derecha, que significaba gobierno. Está diciendo, yo gobierno, el Señor, yo gobierno a mis ministros, están bajo mi autoridad, son míos, pero el que no esté ahí, ese no está mío. Y entonces por eso es que le escribe a la iglesia de Éfeso, yo sé que ustedes han sabido quiénes no están en mi mano, y por eso llegan apóstoles a ustedes, y usted les dice, ustedes están en la mano, pero en la mano izquierda, son de la izquierda. Mire cómo el Señor comienza a hablarnos. Bueno, yo quiero estar en la mano derecha del Señor y estar ahí, hermano. ¿Por qué le hablo de esto? Porque el Señor hablaba a las iglesias según su forma de vida de ellos. Por ejemplo, yo le explicaba a mi esposa que en otra ocasión le voy a hablar de esta iglesia, pero le voy a adelantar un poquito, creo que es de Pérgamo. Usted ha leído que dice la Biblia que allá en el cielo va a haber una piedrecita blanca. Solo la hermana Patti se la leí. Yes, ok, yes, en inglés. ¿Alguien ha leído eso? Que hay una piedrecita blanca y que en esa piedrecita está un nombre nuevo para nosotros. ¿Y sabe por qué qué significa eso? Entonces yo comencé a indagar y a buscar, y entonces lo que significa es que cuando una persona que no era del país, era un forastero, llegaba a esa ciudad, a ese país, y alguien de la ciudad le hospedaba en casa por un día, 2 días, lo que fuera. La persona que había sido hospedada, cuando se iba, agarraba una piedrecita blanca y escribía el nombre de la persona, y entonces venía y partía la mitad, la piedrecita, y le daba la mitad al que le había hospedado, y le decía, el día que tú llegues a mi país, muestra esta piedrecita blanca y todos te van a atender bien. Pérgamo. Entonces entendí por qué el Señor nos está diciendo. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él nos tiene allá. Aquí tenemos la mitad de la piedra. ¿Cuándo es? Cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, ¿ya? Él nos dio esa piedrecita, ¿ya? No sé yo, vaya. Y allá arriba cuando estemos, allá está la otra piedra. Y cuando la ponga va a decir, ahí está tu nombre, llegaste. Entonces yo entendí, hay muchas cosas que el Señor le hablaba
a cada uno, me adelanté a la de Pérgamo porque quiero que entienda que a Éfeso también le está hablando de que el Señor tiene a los pastores en su mano derecha, y por eso es que ellos miraban a los apóstoles y sabían que no eran, porque ellos habían discernido que no eran de Dios. Y el Señor dice: eso me gusta, porque sabes discernir quiénes son verdaderos apóstoles y quiénes no. O sea, la iglesia de Éfeso tenía buenas cosas. Amén. Muy bien. Entonces, una vez más, repito, Dios ha puesto a los ministros, y cada ministro tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Amén. Bajo el abrigo de Dios. ¿Qué ha pasado con nosotros los ministros? Que nos salimos de la voluntad de Dios. Y cuando nos salimos de la voluntad de Dios, es como decir: te saliste de mi mano, y ahora estás gobernando tú la iglesia como tú quieres. Y hay problemas, porque el dueño de la iglesia no es el pastor. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Démosle ese aplauso al Señor. El dueño de la iglesia es Jesús. ¿Por qué es Jesús el dueño de la iglesia? A ver, escuelita. Claro, es esa escuelita. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por nosotros y Él nos compró con su sangre. Yo a nadie he comprado aquí, ni puedo. Los pastores solamente fueron puestos para que estén en la mano de Dios, ¿verdad? Los ministerios, en la mano de Dios. ¿Para qué? Para ser guiados por Él. Camina para allá, haz esto, haz, ay, qué lindo fuera. Le tengo noticias: muchas veces no estamos así. Muchas veces hacemos lo que queremos, lo que pensamos, y tenemos que volver otra vez al primer amor, donde todo era así, papito, como tú quieras. Sí, mi rey, así como tú. Ahora, y yo pienso que también, y se debería de hacer, ¿verdad? Ya el amor, el primer amor de obediencia, en el cual tú eras besito y aquí, como tú digas, y aunque no le gustara, pero yo me lo como, ¿verdad? Cuando su esposa le hizo su primera comida, yo digo: qué rico, ¿cómo te quedó? Sabroso, ¿verdad? Pero usted, porque la amaba de todo corazón, ¿verdad? Qué rico. Y de la basura al otro, era algo hermoso, algo bello, que a usted no le importaba, ¿verdad? Nada. Hoy en día le ponemos tanto pero a la comida. Mis hijos le dicen a mi esposa: ay, le dice, ¿qué cosa? Cuando estaban chiquitos, de antes le pagué, ¿no? Pero hay tantas cosas. Y así en lo espiritual hemos perdido nuestro primer amor, porque Dios sigue siendo el mismo Dios, ¿verdad que sí? Pero ahora ya le miramos cosas feas a Dios. Ahora ya hasta hablamos mal de Dios. Porque como que ya tenemos derecho. ¿Por qué hablamos de esto? Porque el Señor, recuérdese que puso a Moisés como el pastor del pueblo de Israel. Moisés estaba en la mano de Dios, y Moisés tenía que hacer las cosas de Dios. Y por eso es cuando funciona un ministerio, es porque el ministerio está en la mano de Dios, está probado por Dios, y porque el individuo se deja que Dios le guíe. Lo malo es cuando nos afamos, ¿verdad? Y volvemos a ver que aquí el Señor, para que yo lea la cita, y se la dije no sé qué día, cuando Moisés va hacia el monte, y ahí está la batalla con José, ¿se recuerda? Y Moisés está levantando sus manos. Cuando él bajaba sus manos, ¿qué pasaba? El pueblo perdía. Y todo eso tiene simbolismo, hermanos. Todo eso tiene simbolismo. Por eso el Señor dijo a la iglesia de Éfeso: yo tengo a los pastores en mi mano, pero aquel que se salga de mi mano se va a destruir. ¿Se recuerda lo que dijo Pablo? Pablo dijo: hay muchos que van a venir y van a destruir la obra de Dios. ¿Por qué? Porque dicen que son ministros y no son. Es más, dijo, dentro de la congregación se van a levantar unos diciendo que son pastores o que son ministros, y van a destruir la iglesia. Esos no están en la mano de Dios. Esos, a ver, salieron por dónde va. No son estrellas de Dios, son estrellas pero del mundo. Ok. Esto es de tener en su mano derecha las estrellas, ¿verdad? Ya se lo expliqué, que son los ministros
de las congregaciones. Cuando dice tengo en mi mano derecha los ministros, entonces los ministros tenemos que estar en las manos de ¿quién? Como el barro en las manos del alfarero. ¿Qué está haciendo Dios con los ministros? Bueno, ¿usted cree que Dios no nos está trabajando los ministros? No. Está trabajando su iglesia, pero también está trabajando al pastorado. También está en prueba, en lucha, en batalla. Ahí está el Señor trabajando con nosotros. Ahora, las personas, esto es bien delicado, las personas se apartan de la fe porque los ministros nos apartamos de la fe. Vea usted las iglesias, porque las iglesias muchas veces, la mayoría de veces son como es su pastor. Si el pastor es gritón, toda la congregación es gritona. Si el pastor es tranquilo, toda la congregación es tranquila. Así como es su pastor, así son las ovejas. Si un pastor se va de la fe, muchas de las personas ovejas se van de la fe. Fíjese usted que hicieron un descubrimiento, ¿cómo se dice eso cuando hacen algo? No es descubrimiento, no fue una encuesta, fue ahorita me va a entender usted, no es ni estadística, pero hicieron un experimento. Qué revelación la que acabo de decir. Un experimento, no sé cuál, tal vez algunos de ustedes lo vieron. Están en una clínica, como una clínica, y entonces están sentadas, así como están los hermanos aquí, están sentados como que están esperando que el doctor les llame para que pasen, ¿verdad? Entonces vienen y están todos sentados, pero están haciendo una prueba, están haciendo un experimento a ver cómo responden las personas. Y entonces, de repente están sentados y suena un timbre, ¡ping! Y hubo uno que se paró. No, todos se pararon, pero estos que se pararon ya eran parte del experimento. Pero había llegado uno que no era parte del experimento, que querían ver cómo reaccionaba. Entonces estaban todos, ¿verdad? Y entra él y se sienta, y de repente, ¡ping! Suena una campanita y todos se paran. A la primera él se queda sentado y solo medio ve así y se sientan todos. A ratito vuelve a sonar la campanita, ¡ping! Y todos se paran, y él levanta la vista y ve que todos se paran. No se para todavía, sigue ahí. A la tercera vez, ¡ping! Suena la campanita y cuando todos se paran, él ya también se para y otra vez se sienta y ¡ping! Y entonces ya agarró onda, ¿verdad? Y de repente así van y van sacándola a todos, y van llegando otros también, y también lo mismo, ¿verdad? ¡Ping! Y ellos se quedan sentados, pero como cuando ve que todos se paran, él también se para. La cosa es, dice, verdaderamente, dice, las ovejas son tontitas. Así pusieron ahí, porque están siguiendo nada más lo que todos hacen. Ninguno de ellos le preguntó, oiga usted, ¿y por qué nos tenemos que parar? Ninguno preguntó, sino que la influencia de que todos se paraban, ellos también se paraban. Por último queda una, y está ahí. Y de repente ya está solita, ¿verdad? Una de las que había entrado, que no sabía el experimento, que fue la última que dejaron. Pero suena la campanita y ¡ping! Todavía ya no hay nadie. Y se para. Y ¡ping! Se vuelve a sentar. Y de repente entra otro que no está en el juego, no, que es otro nuevo. Y entonces ¡ping! Suena y ella se para. Y él se le queda viendo, tranquilo. Se vuelve a sentar. Otra vez suena la campanita, ella se para. Y él ya, qué raro, dice, ¿por qué se para? Pero no pregunta. A la tercera, ya se para él también. Y así comienzan a venir más. Entonces el experimento dice, ¿cómo es que nosotros a veces seguimos a alguien sin saber? ¿Por qué? Porque somos ovejas. Seguimos. Ahora, cuando un pastor cae en la fe, las ovejas caen. Muchas ovejas caen. No digo todas, pero muchas ovejas caen. Entonces ese es el peligro que tenemos los ministros, de andar firmes con Dios. Porque cuando uno falla, no solo uno falla, porque hay personas que, aunque usted no lo crea,
dependen de su pastor. No para salvación, pero que no. Pero sí dependen en la fe, en el comportamiento, en la actitud y en el ejemplo. Y si el pastor se para, se para. Si el pastor corre, corre. Y si el pastor peca, peca. No vienen tampoco. Sigue hablando. Sí, Pedrito. Y le voy a mostrar con los textos. Imagínense, eso es así. No debería ser así, pero es así. Y yo creo que entonces los pastores tenemos que apretarnos bien los pantalones y saber qué estamos haciendo. Los ministros. ¿Por qué? Porque tenemos que saber, hay gente que nos está siguiendo. Pablo lo dijo. Síganme a mí en lo que yo sigo a Cristo. Si la cosa es que los de Éfeso tenían puesta su mirada en el Señor, sí, pero miraban a los líderes y cuando los miraban los descubrían, decían, no, este no es, decían, este no es. O sea, no andaban medios malos en ese sentido, pero poco a poco se fueron alejando del Señor. Mateo 26:31, no lo busque, dice así: entonces Jesús dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, hiere al pastor y las ovejas del rebaño se dispersan. Hebreos, busque Hebreos, eso sí quiero que lo busque. Hebreos 13:17 y se lo voy a leer en esta versión, diferente a la que usted tiene probablemente. Mire, pues se me entró un mosquito aquí, hermano. Ay, a mi té. Tan rico que estaba el té, hermanas. Pero yo no tengo mucha fe para... Sigo con mi agüita. Tan rico. Bueno, que Dios te bendiga y que te lo tomes todo. Ok, Hebreos 13:17, ¿lo tenemos? Oiga lo que dice, a muchos ahorita, ahí vamos. Miren cómo dice esta versión. Háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. ¿Qué le parece esa versión? Hermanos, qué responsabilidad lo que yo tengo aquí en esta iglesia, de estar clamando y velando por ustedes y de estar acá proveyendo lo que Dios me dé para darles. Pero ahora le habla a los ministros: cuiden el rebaño, cuiden mis ovejas. A ustedes se las di temporalmente, ustedes son responsables, pero tengan cuidado porque entrarán lobos. El trabajo del pastor no es solamente darle comida a la oveja. El trabajo del pastor es ver los lobos, echarle ojo a los lobos y darles de palo a los lobos, sacar a los lobos para que no se coman las ovejas. Imagínense, hermano, no es solo alimentarlas, hay lobos. Y entonces ahora se cambia y le habla a Dios a la iglesia, al pueblo, y les está diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Está conmigo aquí? ¿Quiere que le descifre qué es lo que dice este texto? No mucho amén. Así no.
Cuando yo me quejo con Dios de ustedes, no es provechoso para ustedes. Es lo que está diciendo. Y yo no me quiero quejar. Y cuando yo vengo como pastor y estoy haciendo las cosas en desagrado porque ya estoy, no les conviene a ustedes. Y claro, no me conviene a mí. Pero eso es lo que está diciéndole. Dejen que sus pastores hagan su trabajo bien. No les pongan zancadilla. No los voten. ¿Aló? ¿Verdad que yo no le predico de esto hasta ahora? Porque es necesario que entendamos que si Dios puso a los ministros, es porque Él los puso. Yo no andaba buscando el pastorado, hermano, de verdad. Y no es que me esté quejando, estoy feliz siendo pastor, es un privilegio. Pero yo no andaba buscando el pastorado para decir, ay, no. Dios quiso, aquí estoy dentro. Y estoy feliz. Pero escuchemos, hay momentos. Porque ustedes dirán, ¿y qué pruebas tendrá el pastor? Pues? ¿Y qué problemas tendrá el pastor? Pues? Si el pastor solo llega ahí, se está en la oficina, ahí, y nuestros problemas tal vez no son físicos, ¿verdad? Como de trabajo, pero mentales son terribles, hermano. Terribles. Luchas, pruebas y esto, problemas y estos. Que uno quisiera tener un cerebro más grande para poder comprender, entender muchas cosas que aún siendo uno ministro no entiende de lo que está pasando en muchas vidas. Pero bendito Dios que nos da siempre la salida. Ahora, entonces, ¿qué dice la escritura? Mire, vamos entonces, ¿cuál es lo que los líderes tenemos que hacer por ustedes? Orar por ustedes, ¿verdad que sí? Orar por ustedes, velar por el beneficio de la iglesia. Pero ¿sabía usted que la congregación, ahí le va, la congregación, ustedes tienen que orar por mí y por mi esposa? Otra vez repito, yo nunca les había dicho esto. Tienen, no estoy diciendo, mejor les voy a decir, deben. Es una orden. No es si usted quiere, hermana Luz. No, usted debe orar por los pastores. Usted debe de orar por mí. Y yo debo de orar por ustedes. Entonces por eso es que el Señor les dijo, ustedes han dejado su primer amor. Porque ya no oramos los unos por los otros. Y al no orar los unos por los otros, mucho menos vamos a orar a Dios. ¿De cómo va? Porque el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso. Has perdido tu primer amor porque tu relación ya no está. La congregación ya no estaba orando por sus ministros. Y los ministros estaban fallando. Porque le dije al principio, esta carta, libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, le está hablando al ministro. Por eso dice, y tengo a las estrellas en mi mano. Y muchas versiones dice cuando empieza, háblale al ministro, dile al ministro. Hablo al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia es el ministro. O sea que esta carta va dirigida al ministro, pero también a la congregación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando yo estoy bien, usted va a estar bien. ¿Cómo me quiere ver usted a mi hermano? Gracias, hermano. Mis lentes, ¿no le gustan? ¿Qué? Le hago una pregunta, ¿cómo me quiere ver usted a mí? ¿Derrotado? ¿Tirado? ¿En pecado? ¿Con mi esposa mal? ¿En conflicto? ¿Para qué no? Yo no deseo eso para usted tampoco. Yo deseo lo mejor para usted. Cuando hay un deseo mutuo, entonces Dios dice, ah, qué bueno. Y Dios comienza a bendecir. Porque están amando a su ministro.
Y el ministro ama a la iglesia. El ministro da la vida por la iglesia. Las ovejas dan la vida por su ministro. Y entonces, ¿qué pasa? El amor no se pierde, no se enfría. Y por eso le dijo: has perdido tu primer amor. Ya no te interesa tu siervo, tu ministro. Si anda mal, si anda como sea. Hermanos, y aclaro, no ando pidiendo dinero, no, por favor, que Dios me guarde. Yo ando bien, amén, gracias a Dios. Pero sí necesito que usted ore por mí. No ando diciendo: hermano, ande detrás de mí. No, ore. Su oración. Vamos a la Biblia, porque le estoy diciendo esto. Mire cómo dice. ¿No se acuerda usted una vez que Jesús llamó a sus 3 discípulos y les dijo en el momento, o uno de los momentos más difíciles de Jesús, en el Getsemaní, llamó a sus discípulos: oren conmigo? Lo que les dijo fue: oren por mí. Voy a ser atacado ahorita. Mi alma está angustiada, cargada. Voy a ir a la cruz. Por favor, oren conmigo 1 hora. No les pidió 24 horas, ¿sí? 1 hora. ¿Y sabe qué hicieron sus discípulos? Se durmieron. Y Jesús llegó y clamaba, y Jesús estaba en su clamor, y se levanta y va, y él dice: de plano mis discípulos saben estar en un clamor ahorita. Y a Jesús: muchachos, oren conmigo, les digo, por favor, oren conmigo. Ya oré 15 minutos, 45 nos faltan. Se fue Jesús, y él clamando. Regresó otra vez, dijo: está despierto. Cuando llegó Jesús, estaba otra vez: muchachos, por favor, oren. Ya nos quedan nada más 15 minutos, por favor. Se regresó. Eso dijo: que sea 15 minutos que oren. Regresó. ¿Cómo estaban? Y Jesús dijo: ya no los molestó. Les pido que oren por mí y por mi esposa, por mi familia. Y yo me comprometo, lo he hecho, a orar por ustedes. Eso nos va a mantener en el amor de Dios. Pastor amando a su congregación, congregación amando a sus pastores. ¿Sabe usted por qué muchos pastores dejan las iglesias? ¿Alguien sabe? A ver, hable, no tenga miedo. Si aquí estamos para hablar, somos familia. Pero tenemos que hablar claro. ¿Por qué cree usted que muchos pastores dejan la iglesia, se van de la iglesia? Probablemente porque no es querido por el pueblo, porque se enfriaron, ¿sí? Porque pecaron, caen en pecado. Pero muchos de esos, los ministros se dejan porque están cargados y no hay ayuda. Y no se puede. Es demasiada la carga. Que uno quisiera tener medicinas ahí va para ya, que le den un toque a uno ya. Pero no. Igualmente ustedes, cuando están con sus necesidades, quisieran, ¿verdad?, que una varita ahí que les ayudara. Pero si todos nos ayudamos, si todos colaboramos, vamos a ser sanados. Bueno, vamos a otro texto y ya terminamos, porque yo sé que ya el cansancio le entró a usted. Hebreos 13, 18. Y recuérdese que Hebreos 13, 18 es después de Hebreos 13, 17. Donde él está diciendo: obedezcan a sus pastores, estén pendientes, protéjanlo, no sé qué. Y después dice el verso 18, Pablo dice, o el que escribió Hebreos, perdón, el que escribió: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Oren por nosotros. Romanos 15:30 dice: os ruego, aquí sí dice Pablo, os ruego, mire, está rogando, hermanos, les pido por favor, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis conmigo
en vuestras oraciones a Dios por mí. ¿Está leyendo eso, hermano? Estoy en Romanos 15:30. Perdón, Romanos 15:30. Mire cómo, yo cuando estaba leyendo eso, he leído la Biblia, y cuando estaba leyendo eso, Padre Pablo estaba pidiendo casi de rodillas, diciéndole a la gente: ore por mí. Romanos 15:30, ¿lo tenemos? Os ruego, les suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. Es que no hay lugar más hermoso, no hay momento y lugar más hermoso que estar donde a uno lo aman. Hermano, es que donde uno lo ama, uno se siente rico, ¿sí o no? Pero donde a uno lo desprecia, quiere salir corriendo. Y no es ese nuestro caso, no es ese, pero estoy poniendo ejemplos. Pero tenemos que crecer en ese amor. ¿Por qué? Porque si no, nos va a pasar lo de Éfeso. Tienes buenas obras, tienes esto acá, tienes algo por allá, pero has dejado tu primer amor. Entonces no me estás agradando. Amén. Vamos a dejar hasta ahí y el domingo seguimos allá en el otro lugar donde vamos a estar. ¿Entendimos? ¿Hay preguntas? ¿Algo que quiera compartir? ¿Todo quedó bien? La iglesia de Éfeso, que más adelante seguiremos hablando todavía, fue una iglesia bien bendecida. Pero en el tiempo, cuando le escribe Juan a la iglesia, le exhorta y le dice: ¿sabes qué? Tú tuviste uno de los mejores apóstoles. Porque hay gente que se jacta de sus ministros. Es que yo soy del ministerio fulano de tal. Es que yo tengo al pastor fulano de tal. Y entonces el Señor le dijo: ustedes tuvieron a uno de los mejores ministros en su congregación, y se llamaba Pablo, y les predicó por 3 años. Y ese hombre se despedazaba por ustedes, y ese hombre lloraba con lágrimas por ustedes. Juan, estoy parafraseando lo que Juan les decía. Pero ahora el Señor me ha mandado a escribirles que ustedes disciernen a los apóstoles, tienen perseverancia, tienen obras, pero ya no aman a Dios como lo amaban al principio, cuando se convirtieron. Y eso los hace a ustedes un fracaso. ¿De qué nos sirve si no hay amor? Corintios capítulo 3, usted se lo sabe. Aunque diera mi cuerpo en rescate de no sé qué, si no tengo amor, nada soy. Ese es el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus posesiones, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Éfeso estaba preocupada en otras cosas y había descuidado su casa, su relación con el Señor. Cierren sus ojos un momentito y piensen ustedes, no piensen en los demás, incluso no piensen en la iglesia, en la congregación. Quiero que piensen ustedes. ¿Cómo está su amor hacia su Padre? Escudriñe, se va a dar cuenta que hemos menguado en el amor a nuestro Dios. Hemos dejado, estamos enamorados de otras cosas y ya no estamos enamorados de Dios.
Nosotros lo llamamos para decirle: ven y sáname, ven y dame, ven y haz esto, ven y socórreme. Pero nunca le llamamos: ven porque quiero abrazarte, Señor, porque quiero besarte, Señor, porque quiero estar junto a ti, Señor, porque te necesito, Señor. Dios está aquí. Dios está aquí. Yo sé que el Señor está hablando a este pueblo. Dios tiene grandes planes para usted y para mí. Amémonos. Busquemos al Señor. Regresemos a nuestro primer amor, a esa pasión, a ese fervor por el Señor, para estar en su presencia, honrarlo, servirle. Con esto no digo no ame a los demás, no ame a su familia, sí, pero primero Dios. Vuelve a tu primer amor. Estás muy enfocado en lo que Dios no te puso a que te enfocaras. Y en la iglesia de Éfeso estaba enfocada en discernimiento de costumbres, enfocada en obras. El amor estaba frío. ¿Sabe, amiga? Así que ahí en su lugar, siga hablando con su Padre. Padre, nos arrepentimos hoy. Regresamos a ti. Regresamos a ti. Regresamos a ti a la casa. Póngase de pie. Ya vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús, acompáñeme a esta oración. Diga: Padre, perdónanos. Entremos, hermano, todos aquí. Perdónanos porque hemos dejado de amarte. Perdónanos, Señor, porque ya no hemos buscado tu presencia. Señor, yo hoy te pido con todo mi corazón que cada uno tomemos hoy la determinación de cambiar, de ser transformados, de amarte, y que nuestra mirada no esté en otras cosas, que no nos desenfoquemos del propósito de amarte, de hacer todo para ti. En el nombre de Jesús, Padre, que regresemos a adorarte con pasión. Guárdanos a cada uno para que no cometamos pecados, porque muchos son afectados, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, que hoy nos entre una desesperación por tu amor, Padre. Que estemos desesperados, Señor, por tu amor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, limpia esta iglesia. Queremos ser limpios, acuérdense. Queremos ser limpios. Él está tocando. Yo quiero abrir, lo voy a abrir. Abre esa puerta de tu corazón. Abre para que Él entre. Quedas alejado. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, abrimos nuestro corazón a ti. Entra y gobierna. Métase en la mano. Métase en la mano del Señor, no se salga. Regrese a su posición, regrese a su lugar. Métase en la mano del Señor como estrella de Dios. Oh Israel, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Regrese a la cobertura del Señor, al amor de Dios, a la protección y el amor es del Señor. Es del Señor, no se salga. No es para regresarnos hacia atrás, es para seguir adelante. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Y la iglesia dice amén. Si tiene tiempo, salude a alguien, bendígalo, abrácelo, dígale: hermano, hay tiempo para seguir enamorados y enamorarnos más del Señor y uno de los otros también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo a las 8:30 en el campamento.